Nuestros antepasados evolucionaron en África hace unos 3 millones de años. Hace unos 2 millones salieron del continente. El porqué de este éxodo no lo sabemos. Según algunas hipótesis, los periodos de cambio climático que causaron sequías en las tierras que habitaban les obligó a buscar nuevos territorios. Esta necesidad de desplazarse les impulsó a agudizar el ingenio. Una de las cosas más interesantes es cómo los humanos hemos podido inventar nuevos medios de transporte como barcos o domesticar caballos para cabalgar o inventar vehículos a 2 ruedas. Durante gran parte del proceso de la evolución humana, durante miles de años, los procesos de invención fueron muy lentos. La gente utilizó las mismas herramientas de piedra, tuvo los mismos comportamientos, pero después de estos cientos de miles de años, el cerebro humano se hizo más grande y la gente empezó a pensar de manera más creativa. El desarrollo del lenguaje cambió profundamente la arquitectura de nuestro cerebro. La capacidad de comunicarnos con otras personas y la formación de sociedades cada vez más complejas permitieron al ser humano desarrollar nuevas capacidades. La gente empezó a hacer collares de piedra para decorar sus cuerpos y a fabricar herramientas de hueso y de madera. Esto parece haber sido una nueva vertiente de creatividad de la mente humana, probablemente relacionada con la evolución del lenguaje, ya que cuando empezamos a hablar los unos con los otros, generamos nuevas ideas. Hablarse a uno mismo puede ayudar a crear nuevas ideas en la propia mente. Así, hace unos 100.000 años hubo una explosión en cuanto a la invención tecnológica. El arte y el simbolismo aparecieron primero en África y después en el resto del mundo. Y la habilidad entonces para inventar medios de transporte, especialmente el domesticar animales y vehículos extraños, estuvo totalmente ligado a los cambios que sucedieron hará unos cientos de miles de años en la mente humana. La especie humana sigue evolucionando. Durante los últimos miles de años han sucedido cambios en nuestra genética y en la estructura del cerebro que indican que el proceso sigue activo. Pero los retos actuales del ser humano son totalmente diferentes a los de nuestros ancestros. Queremos contaminar menos y causar menos problemas medioambientales. Y pienso que nuestras mentes creativas también evolucionarán en comparación a esos miles de años atrás y seremos capaces de hacerlo seguramente mediante nuevos campos de investigación. Me gustaría poder ver cambios mejores y con más éxito incluso en los siguientes 10, 100 o 1000 años que los que hemos tenido en el último milenio. Vamos a dar un pasito más adelante, ¿no? Hemos visto la relación nuestra con el resto de los animales. A mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el trato entre nosotros. Y yo te he oído decir que en la Edad Media, por ejemplo, se aceptaba a los negros esclavos casi con cierta lógica, o sea que no había racismo. ¿Cómo nos tratamos ahora y cómo empezó esta diferenciación en la sensibilidad y en el trato de una etnia con otra? Bueno, yo creo sinceramente que el concepto de lo humano es una cosa que se ha desarrollado recentísimamente en la historia humana, que por lo que sabemos, en su gran mayoría los lenguajes humanos no tienen un término que quiere decir humano, sino que tienen un término que se refiere a los miembros del grupo, de tribu, a los que hablan ese mismo idioma, y hay otro término que se emplea para referirse a todos los demás, incluso los demás hombres, las bestias, los animales, los diablos, los demonios, y así que realmente esa conciencia, esa tendencia de abrazar a toda la raza humana y de reconocer que formamos todos una misma especie, es algo que no se había concebido sino hasta bastante recientemente, que también algunos filósofos del milenio antes de Cristo iniciaron ese proceso y bueno, pues inventaron el concepto de lo humano.
En cuanto a la Edad Media y el problema de esclavitud, y claro que el gran problema fue que se había concebido esa idea de lo que podía ser lo humano, pero no se sabía cuáles eran los bichos que realmente pertenecían a esa especie y cuáles había que destruir, porque se creía que había una serie de monstruos, de similitudes hominis, como se decía en aquel entonces, que no pertenecían a la especie humana. Y fue un problema intelectual absolutamente honrado cuando se tropezó con gente muy distinta, como lo son los negros. Los blancos se plantearon el problema de que son estos pertenecientes a nuestra especie, o son monstruos de esos que se había concebido y que venían en todas las enciclopedias y todos los textos de la antigüedad clásica, de los cuales se fiaban como referentes de los conocimientos objetivos científicos. Y en la edad, bueno, y el problema de la esclavitud, claro que que lo que tenemos que hacer nosotros es salir de nuestra mentalidad moderna y aceptar el hecho de que en todas las sociedades humanas, a través de toda la historia, menos la nuestra, el concepto de la esclavitud ha sido normal, y ha sido absolutamente normal que unos señores dominen a otros, y que cuando los capturan en sus guerras, misericordiosamente les pongan a trabajar en lugar de matarlos. Y así que en la Edad Media no se les había ocurrido la idea de abolir la esclavitud, porque era absolutamente normal y era una herencia que tenían de la antigüedad clásica, una civilización a que se respetaba mucho, inteligiblemente. Y fue la idea de desmantelar la esclavitud. Surgió en parte del cristianismo y en parte de la Ilustración. Así que no, era realmente imposible, inconcebible que se desmantelase ese sistema hasta que se habían unido esas dos tendencias intelectuales hacia fines del siglo XVIII. O sea, el racismo como tal es muy moderno. Depende de lo que quieres decir por racismo, pero en el sentido moderno de la palabra, el racismo científico, la idea de que objetivamente se puede medir diferencias intelectuales, diferencias que se puede valorar distintamente a cierta gente, calificarles de inferiores por su propia raza. Esta idea es una idea que también surgió en el siglo XVIII y que realmente no formó parte de la tradición intelectual aceptada en el mundo, sobre todo en el Occidente, hasta el siglo XIX.